Muy buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Hola, ¿cómo va? Muy Buenas ¿Cómo noches. estás? Bien, muy bien, un gusto Gracias estar acá. por venir, ¿eh? No, gracias por invitarme. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, contenta de estar acá, de volver a esta casa que, bueno, me abrió las puertas por primera vez con Nunca es tarde. Es cierto, Sí, en la sí, pantalla del 11. sí, sí. Bueno, gracias, un gusto para nosotros que estés. Bueno, para mí Este también. programa, les quiero decir a todos, hoy es de los federalenses. Sí, somos ¿Sí? de Federal. Nos conocemos No sé desde la si- infancia. Nos Gonzalo. conocemos de la infancia, Sí. ¿es cierto? Mirá. Totalmente, claro. No sé si... A ver Cuenten si algo. hay dos paranaenses de pura cepa acá. Dos. ¿Paranaenses? Sí. Yo, sí. ¿Todos? No. No. ¿Quiénes? ¿Cuántos? ¿Qué Yo soy paranaenses? paranaense. Son minoría los paranaenses. Ven, No, nadie quiere, no, pero somos. con orgullo. Nacido y criado. Bueno, bien. Nacido y criado. Nacido y criado en Paraná, me refiero. Sí, yo también. Ah. Uno, dos, Uno, tres. dos, tres. Mariano, Cuatro. Yo soy de corazón. no estás Yo muy soy de convencido. corazón. Ah, ¿vos no? ¿Por No, qué? yo no nací acá, pero Bueno. vine de muy chiquitito y la verdad es No que soy de aquí. Ya doy híbrido, Mariano. si pudiera tramitar la doble nacionalidad, quemaría el otro pasaporte. Oh. Me quedo solamente con La Paraná. comunidad periodística tiene mucha gente venida de otro lado. Del cierto. interior, sobre todo. Creo por la Del facultad interior. de comunicación, De es un comunicación, atractivo, ¿no? fundamental, Muy grande, totalmente, me parece. es cierto. Raúl Balbi, gracias por estar, ¿eh? Hola Lalo, ¿Cómo muchas estás? gracias por la invitación, muy ¿Todo bien. bien? Contentísimo de estar acá participando del panel y No, bueno, gracias. abierto a la experiencia. Es importante para nosotros. Alicia, Bueno, muchas ¿cómo andás? gracias. Bien, bien. Vos seguís de cerca las cuestiones, vos estás siempre muy metida en todo lo que tiene que ver con la ciudadanía, por Sí. supuesto, y Sí. a través de la asamblea, aparte Exacto. tu espíritu propio es ese. Pero Sí. todo lo que tiene que ver con la política, por También. ejemplo, a nivel nacional. También. ¿Y crees que es una cosa que va interesando a la ciudadanía? ¿O no? Hay no muchos problemas en el medio, Claro. muchísimos problemas económicos y de todo tipo, más que nada económicos. Y en cierta medida recién se está tomando algo de conciencia de lo que viene. La Sí. gente en realidad lo que te dice sin saber quién y cómo, ay, por favor que pasen los 6 meses. ¿Sí? Sí. Pero digo, nombres, no es que... Sí, en algunos casos sí, pero yo por lo menos las encuestas que hacemos diario, porque hablamos con muchísima gente en la asamblea, en el barrio, fuera del barrio, Sí. la mayoría, qué sé yo, ponerle de 10, 8, quieren que se vaya ya, Ajá. este gobierno nacional. El gobierno nacional. Porque en realidad hace un tiempo que estamos hablando, ¿no? De la Y fórmula cada presidente. día que pasa es un genocidio nuevo, porque hoy se supo que hay 2 millones y tantos de, Sí, hoy hubo de datos ciudadanos sin trabajo y hay sumarle todos los que subtrabajo, changas que ya no hay. Hay datos de la y canasta todo. básica Sí, sí. también del día de hoy, pero... 7.750 personas buscando laburo. Ujú. Está todo dicho. 7.700. Este es un gobierno en retirada. Ujú. Pero, Ayer tenía que irse. Y ayer. 223% el interés en tarjeta de crédito. Ujú. Fin. ujú. Pero me refiero también... Tenemos la misma desocupación, llegamos a la misma desocupación que en el año 2006, Sí. que se venía recuperando con mucho dolor y con mucho trabajo desde el estallido de 2001 con 25% de desocupación. Bueno, y ahora vamos a hablar o tratar de analizar por qué, sin embargo, hay un piso... Pero es un que- problema crónico también que hay, Lalo, y los chicos lo saben, acá los panelistas. Concordia, por ejemplo. La Concordia no- subocupación se triplicó, Javier. Concordia, que Sí. es la segunda ciudad más pobre en la actualidad y de hace mucho tiempo, Sí. hay que adjudicarle al gobierno de Macri que se agravó la situación. Ujú. Pero el problema de Concordia y muchas ciudades históricas ligadas con el peronismo no tienen que echarle la culpa a la última parte. Hay todo un proceso. Javier, Hay una historia. el INDEC corregido por Todesca. Pero por eso te dice digo, se que agravó la terminó situación 2015 ahora, con 6, seguramente. 5.9. Pero que y esto no ahora hay creció hace 3 10.1. años, el problema de la desocupación, de la pobreza, de la marginalidad en el país y en muchas ciudades peronistas, No. no es culpa Nadie dice que hayamos Macri. sido Noruega. Incidió Macri seguramente, pero hay administraciones que vienen y parece ser que no se quieren hacer cargo de nada. Sucede, claro, que hoy también se conocieron datos del INDEC que preocupan, siempre van preocupando. El gobierno nacional toma como indicadores positivos algunos que tienen que ver, cuestiones que tienen que ver con la inflación, que sigue siendo alta y preocupante en nuestro país. Pero baja. Pero cuando baja de Poquito. unos céntimos, claro, pareciese como que fuese es una buena noticia. El pero gran quiero triunfo decir- presentado por el gobierno de que había una inflación de 3% para el mes de mayo Sí. se vio desmentido 3 días después cuando dieron la inflación mayorista de 4.9. Ujú. Bueno, O sea, ahora vamos a hablar de datos concretos, pero también me interesa que nos metamos en esto, porque Alicia decía, no, la gente de nombres hoy no está hablando mucho, simplemente de que esto se termine.
Bueno, para algunos era así, para otros no. Lo cierto es que ahora nos estamos metiendo en un momento de la campaña que tiene que ver con definir nombres ya no de posibles candidatos a presidentes, que era lo que en un tiempo nos estuvo ocupando hasta ahora, sino ya de Bueno, legisladores. Había relativamente poco conocimiento o interés en cuestiones relacionadas con los nombres de los presidentes, me imagino ahora con los nombres de los legisladores. Sin embargo, es importante, es sumamente importante. ¿Hay definiciones de esto, Rubén? No, creo que no. ¿Ninguna, decís En la vos? provincia no. ¿En la provincia no? No, la provincia depende. Pero estamos a 3 días y pico. A ver, depende de Bordet y de la fórmula presidencial. Sí. Más allá que haya nombres y hombres y mujeres que prestigian la política, evidentemente va a ser una decisión de Bordet en conjunto con el equipo presidencial. ¿Y el Punto. tiempo no apremia, decís vos? ¿Cómo? Estamos a 3 días del cierre de las listas. Bordet hoy dijo, en 4 días es un tiempo suficiente para resolverlo. Sí, y creo que Porque ya cuatro son lo 12 tiene nombres. pensado, ¿Para qué lo son tiene Son 12 pensado. nombres. ¿Cómo, Raúl? Son 12 nombres, son 4 cargos de diputados con sus respectivos suplentes Sí. y 2 senadores con sus suplentes. Claro. Son 12 nombres, una ronda que está girando como un bolillero. Claro. Y que lo que te dice Rubén, creo que hay evidentemente una instancia de conciliación que va a determinar si una cosa importante es quién pone el peso Claro, efectivo claro. sobre la campaña. Sobre la campaña. Que eso es otro tema. Y el Exacto. gobernador Ahora, es un dato Lalo, una importante el día de pregunta. las Sí. elecciones, que no, en las listas no va a haber personas que estén procesadas o judicializadas. Sí. Las listas a cargos electivos nacionales. Ajá, A ver si se cumple. Él por lo menos Ahora, tomó la palabra. Rubén, si usted decía que lo va a decidir Bordet o que lo deciden a dedo, entonces ¿para qué son las PASO? Si ya Perdón, están las paso es para No, las PASO. dirimir, en el hipotético caso que hubiera alguna interna en las provincias. Ah, entonces Sí, no pero se van a aparte dirimir a tienen que dedo. revalidar la presentación, tiene que tener una base porcentual, por Claro. eso van a las PASO. Además para eso también, ¿no? Para poder definir participar en la final. todas aquellas Yo cosas creo que en este del caso el 1,5. gobierno Sí. nacional está gastando, va a gastar mucha guita inútilmente. Bueno, ahí ya que Ya me está das el casi pie, definido. vamos a presentar este informe para que ustedes entiendan de lo que estamos hablando. El 11 cierra, es el día límite para presentar las listas que van a ir a las PASO. Pero las PASO, ¿qué es lo que vamos a votar en las PASO? Es lo que entró un poco en duda en estos días. Mirá el informe, ahora lo debatimos. Este sábado vence el plazo para que cada alianza presente sus listas definitivas de candidatos. Pero ninguno de los espacios competirá internamente por la candidatura a presidente y vice. Todos presentaron una única fórmula. Así, las elecciones primarias de agosto, que se estima costará unos 4.500 millones de pesos, serán una especie de encuesta de intención de votos, al menos en la categoría presidencial. Pero esta situación no es nueva. Desde el nacimiento de este sistema de votación en 2009, esta es la segunda vez que sucede. Entonces, ¿qué pasa ahora con las PASO? Por un lado, las fuerzas políticas que el 11 de agosto no superen el 1,5% de los votos quedarán fuera de las generales de octubre. Por el otro, los cargos legislativos de algunas alianzas todavía se encuentran en disputa dentro de los espacios mismos y se definirán en esa elección. Algunos de los nombres que irán en las boletas de octubre para ocupar cargos de diputados y senadores nacionales también se definirán en agosto próximo. Al menos así parece que sucederá en el Frente Juntos por el Cambio. Y Entre Ríos también se encuentra en esta carrera frenética para anotar nombres, que tiene como fecha límite el sábado hasta las 23:59 a más tardar. En este marco, dicen que el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, no vería con malos ojos que los candidatos a diputados y senadores nacionales por nuestra provincia del espacio Cambiemos se definan también en las PASO. Entonces, ¿cuáles son los nombres que se barajan? ¿Cómo se resolvería la puja entre los PRO y la UCR? De la incertidumbre de nombres para candidatos a presidentes que ocupó toda la atención durante semanas a la definición por cargos legislativos. Meses de especulaciones, armados y rupturas que concluyen este sábado a la medianoche. Hoy, en el ventilador, legisladores nacionales, la otra cara de las PASO. A ver,
A mí me interesa que en el programa de Lalo, hoy también... perdón, antes Sí. de arrancar en una discusión, hoy podemos decir muchas cosas porque la gente está mirando el equipo brillante de Paraguay. No, no te creas. Antes de seguir, recordarle al señor que no se afeita. ¿sí? A ver. Por los gorilas, digo, ¿no? Que el señor Pero, presidente... ¿a quién te estás refiriendo? Yo Yo que creo no que me Javier, acuerdo. Javier, No, a hay vos dos no, barbas, al de al hay dos lado. barbas. No, si no, Jorge, yo te lo digo. No tengas ningún problema. Pero el de al lado está muy Que bien Macri afeitadito. asume, ¿sí? procesado. Sí. Cristina está procesada. No te digo lo que dijo el gobernador Pero Bordet. perdón, entonces, a ver, espera un poquito. Entonces, si vos tenés Pero la enojate con intención Bordet, de no te ser enojes candidato conmigo. y te procesa Es lo qué sé yo, que tu dijo amigo, Bordet, tu amigo Rubén. García, ¿sí? y querés ser candidato porque está procesado no va a poder. O sea, me Yo parece creo que no. es bastante sectario lo Mientras tuyo. no esté condenado, no defiendo a puede ser nadie, candidato. es más, se Esa es callaron una la intervención. boca todos cuando Macri es presidente procesado. Ahora, Cristina está procesada y ustedes desde acá operan en la prensa que no tiene que haber Pero eso procesado. lo dijo Es muy el fácil. gobernador Tiene Bordet derecho, en nadie está el condenado. centro de convención. Es muy fácil para la Cuando a Rossi justicia. lo condenaron, sí, le confirmaron la sentencia, salió de la intendencia. Pero ese Así reflector que lo hizo para el un gobernador cachito. Bordet. Es muy fácil Es para muy un de gorila, juez, Javier, ¿eh? bandido Es y un muy de político gorila. Pero si lo dijo Bordet a inescrupuloso eso. vetar a un candidato inventándole un procesamiento que a lo mejor se cae 3 Rubén, meses después de dice- la No es elección. uno, Perdón, no es uno, el no es uno. intendente Minuto. Clos. Perdón, lo hemos Sí. visto y lo estamos Pero viendo con está Lula en todo bien, Brasil. pero eso lo dijo el gobernador Bordet. A ver, porque a Incluso nosotros... Dijiste está algo, te procesado. callaste la boca, Gente, hermano. minuto porque no sé No, si se está están procesado. escuchando. a nadie. Rubén, un minuto, Porque minuto. estoy defendiendo el hecho Minuto, de María. que nadie es culpable hasta que se demuestre. Pero ¿me entendés? aclarárselo a Bordet, que fue el que lo Todo eso, mencionó. A ver, hasta que un se minuto, demuestre gente. su Rubén culpabilidad. dice... Javier, pará un cachito. Rubén, ya. pará, un minuto. Lo que está diciendo Javier es que dice que lo dijo Bordet. Pero Bordet lo ¿Y a dijo... mí qué me importa que Pero lo es diga una- Bordet? Bordet lo dijo... A ver, ¿Cuántos funcionarios minuto. procesados tiene una Bordet? verdad Perdón, parcial. Bordet lo dijo... Minuto, por favor. Bordet lo dijo previo a las elecciones provinciales, Provincial, claro. donde tenía que marcar una distancia. Hay que ver hoy que tiene el aval y el poder después Sí. ¿Qué vas a decir del cuando apoyo que Barico sea recibió por candidato? parte Sí, minuto, de los minuto. entrerrianos. ¿Qué vas a Sí, él puede elegir a quien quiera poner en la lista. Claro. O si Lalo, también te recibe algún es una pedido por situación- parte de Lalo, la es fórmula otra Fernández situación. Para aclarar un Fernández. poquito, Minuto. el gobernador lo Sí, dijo a ver, para eso que aclare, en el Javier. centro Sí. de convenciones, una hora después de haber ganado las elecciones, cuando una periodista del Diario Sí, Paraná le Alejandra consulta a Alejandra Sánchez Sí. qué iba a pasar con las personas que estaban con problemas judiciales. Dijo que no van a integrar la Bueno, lista. sabemos también que Bordet... Erro, Clos. Bueno, Gente, eso lo fuerte. dijo ni bien Javier. ganó el Minuto, gobernador. está bien, pero no nos quedemos ahí, También No. nuestro Lalo, ¿de gobernador qué es estamos políticamente hablando? correcto. Decir que dice tu frases que- génesis- Minuto. ¿De qué estamos Es hablando? esa y punto. Seguramente Minuto. en ese contexto la pregunta no le gustó demasiado, porque él tuvo Probablemente. la virome él solo para armar las listas antes. Claro. Ahora en octubre tiene que charlarlo Sí. con la Pero dirigencia está bien, nacional. pero es con la interesante lista. lo que trae ¿De qué Javier a estamos colación, hablando? Estamos porque- hablando de la posibilidad o no de que sea Sergio Uribarri candidato a legislador nacional. De eso estamos hablando. También hay otro candidato, O Sergio Barisco, por ejemplo. Sergio Barisco Ya que podría estamos ser... con Sergio. Claro, porque también podría ser candidato de Sí. la Fuerza Cambiemos. A diputado. De eso estamos hablando cuando hablamos de las posibilidades de, Sí. de esa Sí, hay una- intención de Bordet, que efectivamente hoy me parece que lo que está pesando más es Hay un dónde están tema- los votos. Está bien, Esto es sí. una ¿Cómo verdad hacer muy la parcial. elección Que esto es lo que estuvo decía antes? Raúl recién también. ¿Dónde están los Te votos? quiero decir que esto es una verdad parcial, porque Bordet presentó, ahí lo estamos viendo, Creer Entre Ríos. Sí. Lo que se va a presentar ahora es el Frente Todos Juntos, que es otra cosa, donde Bordet no tiene potestad. La potestad es del Frente Nacional. Bordet, en todo caso, lo que podrá hacer es apoyar Claro. en mayor o menor medida los candidatos que elija todo, pero la responsabilidad no es de Bordet, más allá del contacto que haya tenido con la prensa y quizás esa respuesta Y forzada. ahora, hablando... Comparto lo tuyo, Raúl, en ese sentido. Sí. Pero, a ver, no podés no permitirle participar a algunos. O sea, todos que están en condiciones constitucionales de participar. Lo pueden hacer, eso es así, es Dentro ley. del partido, conformando una lista aparte, no sé. A lo mejor queda bien, Yo Rubén, no decir... tengo nombres, nada. Está bien, pero digo, ¿qué es lo que va a pesar? El caudal de votos que cada uno ¿De puede quién? aportar. Digo, a la hora de elegir, ¿no? Los candidatos a diputados. ¿Qué es lo que va a pesar? Porque recién Raúl lo decía. ¿Qué es lo que se tiene en cuenta para decir Bueno, en ese este sí, sentido, este con no? lo que dice Raúl, si lo eximís de la responsabilidad de elección, también lo eximís de la responsabilidad que saca casi el 58% de los votos y sale de esa responsabilidad. Lo mismo que vale en Paraná.
Ajá. ¿sí? Que él no aceptó integrar esa unidad que pedían. Claro. O sea, él no está en condiciones de decir, este es mi candidato. Si Ajá. lo van a vetar si él no jugó. Sí. Es así, y no tiene responsabilidad. Salvo que tome para sí su elección y diga, bueno, a Sí. ver, voy a revalidar los puntos que saqué ahora. Mariano, ¿y hay nombres? Nombres sobran. Y de los Nombres sobran. y de los potables, digo, de los posibles concretos. Sí, hay varios nombres, varios referentes de mucha trayectoria en la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos. Sí. Y sí, pero firme todavía es secreto y todo puede cambiar hasta media hora antes de la inscripción. O sea de la que lista. lo cierto es que lo sabríamos el sábado. Estamos hablando, en todo caso, ¿Sí? desde hoy estamos hablando de la oferta oficialista provincial. También hay que preguntarse qué pasa en Cambiemos. Como dice Mariano, hay muchos nombres, Sí. e incluso son pocos los que blanquean el interés por participar, Sí. y en todo caso lo harán valer en algún ámbito más privado. Sí. Nosotros sacamos a Martín Piaggio hace un par de días, el intendente, en la radio, ¿no? El intendente reelecto de Gualeguaychú, y expresó que sí, que tienen interés de jugar, incluso con el mismo nombre, Martín Piaggio, que es un pariente de él. Sí. El primo. Y lo hizo como el primo, sí, primo segundo, y lo hizo, digamos, hizo valer también una cercanía con Cristina Fernández y una reunión en los últimos días. Yo creo que hay mucha gente que alguna credencial, puede ser esa o puede ser otra, hace valer. Ahora hace poco supimos también la buena vinculación que tiene Carolina Galliar, por ejemplo, Sí, con Alberto Fernández. Fernández. Ella no lo dice, pero ya sabemos que es una credencial que bien se puede hacer valer en algún momento de aquí al día que son horas, ¿no? Totalmente, la secretaria de Turismo de la provincia. Yo pregunto algo. Quienes tienen que elegir los nombres de quienes van a integrar Sí. las listas, ¿piensan en lo que quiere el votante? Porque a mí me parece que ya hubo un quiebre de la cuestión ideológica. La gente ya no vota directamente a un partido. Sí, es cierto. Te pueden meter en un mismo Sí. sobre, no sé, a un gobernador como Bordet y a un presidente como Macri. Sí. Entonces, me parece que la gente también está evaluando el tema de la gestión, está mirando otras cosas. Y yo no sé si quienes eligen los nombres se fijan en eso. O si creen que simplemente porque hay un sello o un partido Partidario, político, la va a gente... arrastrar los sí. votos. A mí me parece que hay que Senador y entender... diputado es más clave difícil, eso, me ¿eh? parece. A mí me parece que es importante entender que en general los nombres que se eligen para las listas en estos planos son para ganar elecciones y es para gobernar. Sí. O sea, es gente que tenga una capacidad de votos, pero que también exprese un sector que tenga capacidad de votos. Ajá. También en un diálogo con los votantes no politizados. Sí. Pero sí, se toma O que en sea- cuenta o que sean sus un aliados. aspecto y también la construcción de poder. Posterior. Y acá Exacto. empezamos hablando de la cuestión económica, ¿no? Cuando arrancamos hablando, todos, Sí. todos hablamos de la inflación, la Sí. devaluación, los salarios y demás. Me parece que eso también va a impactar Sí. y va a generar cierta repercusión negativa quizás para el oficialismo nacional, Claro, porque claro. la gente también vota con el bolsillo. Exacto. Virgi, Sí. vos ustedes están en contacto en la radio, en LT14, por ejemplo. Bueno, Sí. también desde la pantalla del canal, Sí. en Nunca es tarde. Pero digo, en la radio particularmente, que es donde el oyente siempre vuelca tanto también sus opiniones, acá todos, pero digo, vos que es la primera vez que venís, ¿ves que es un momento en donde a todos nosotros, ¿no? A los ciudadanos nos interesan los nombres de los diputados, de los senadores, o nada más queríamos saber a quiénes tenemos que elegir entre presidentes? ¿Qué compromiso hay, ¿no? En relación una cosa con la otra. Bueno, te agradezco que mencionas la radio porque estoy todas las mañanas de 7:30 a 9 Sí. en el LT14. No, me parece que puntualmente con los legisladores no hay como un interés de quienes ¿No? van. Sí sé que hay algunos nombres que no quieren. Ajá. Algunos nombres que están desde hace mucho tiempo en la política, Que o que representan están siendo como un cuestionados. rechazo. Sí, en ese caso sí. Ajá. Sí. O sea, eso es importante, porque Lo yo creo que los... lo Sí, que Alicia. yo pienso siempre, nosotros debatimos estas cosas, que el votante es el último en saber que quiénes son los candidatos. Porque digo, jamás hay que cambiar, eso tiene que... Seguramente nuestros nietos cuando crezcan van a cambiar esas situaciones de que a la comunidad, que se expongan ante la comunidad, a ver quién eligen. ¿Por qué el gobernador personalmente tiene que tomar una virome, una listita y tachar o poner? Porque, ¿qué derecho hay a que hagan eso? ¿Y quién es el que lo vota? La gente, la gente, digo, los ciudadanos. Bueno, pero hay muchísimos... Acá Pero, en los para mensajes mí mismos, ¿no? tiene que ser elegido por la comunidad primero para después ir a
a las urnas. Para estar en las boletas. Pero lógico, porque hay gente que estamos hablando de quiénes son los que van a ir. Bueno, estos son como ¿Sabemos? trampas que Pero se le van está bien. haciendo al mecanismo de las ¿Sabemos PASO, algunos nombres que digamos. van Yo a no sé estar si y son los vamos a trampas. A ver, Yo no sé si son trampas. Y vos, disculpame, Alicia, yo ahí voy a disentir. Porque lo otro es el modelo que se vende como de la máxima democracia posible, que es el tema de... Disculpa, que es el tema de la boleta única, donde talla muchísimo la popularidad y la plata que tenga la persona para hacer una campaña. Eso que vos decís está muy bien en localidades pequeñas donde todos se conocen y hay una posibilidad, pero con sociedades complejas y poblaciones más grandes es mucho más difícil. Y ahí está la importancia que hasta la Constitución le otorga a los partidos políticos. Bueno, pero Que hay debería- Los partidos políticos Hay gente que ya lo tiene hemos dicho, los partidos- responsabilidades. Mariano, están en huida los partidos políticos. Los partidos políticos están en Escúchame, crisis, se juntan digamos, hay una los crisis. socialistas con Mejorémoslos, los de Minuto, derecha. sí, Pero sí. no caigamos en la Fe, plutocracia. No es así. No, Mirá no, lo que pasó, obvio. lo que pasó en Santa Fe. Y ahí y vamos, Rosario. ahí vamos, Raúl. Si Sí, me permitís. sí, sí. En Rosario tenés un intendente radical, ¿no? Sí. O sea, cambio de signo, porque venía el socialismo. Eso en Rosario. En Santa Fe tenés un intendente socialista, Jatón, y un gobernador electo del Partido Justicialista, del peronismo. Digo, eso fue posible porque la gente no se sintió entrampada en una lista donde vos votás y vas con todo, arrastrando Lo todo. votás a todos juntos. Yo creo Van a tener una que si hubiésemos si no hubiesen tenido esa de reforma, signo diferente. totalmente, si no hubiesen tenido esa reforma, me parece que esta diversidad no se hubiese Pero logrado. ¿cuál es la ventaja Y además- objetiva? La ventaja objetiva No, sí. es que vos elegís, Sí, sí. elegís candidatos y no elegís... ¿Quién te parece que es el adecuado un solo, Claro. Y algo para agregar tipo de a lo que En vos el, decís, en el último porque servicio que a le hizo Amalia Pichetto al Granata, gobierno, sí. A ver, tuvo la hizo con aprobación cero de Minuto, la Mariano, pesos. minuto que Perdón. está... Con Rubén. 0 pesos me lo hizo ¿Cómo, Amalia Rubén? Granata. ¿Salió ¿Cómo? tercera? Más allá... ¿Quién? que Perdón. está insertada, Amalia Granata. Amalia Granata. Exacto, ¿sí? Más allá que está insertada en los medios nacionales, Sí. ¿sí? Pero con 0 pesos. Ella, su Y campaña. diciendo, Tiene una estructura porque atrás. lo dijo en La Voz, y el periodismo allá le cobraba por entrevista. ¿Ustedes cobran por entrevista? Lalo, A ver, Bueno, Rubén. Sí, Raúl. te quería proponer un ingrediente que me parece que no estamos analizando. Sí. El público, obviamente, que ni tiene conocimiento de esto, pero si vamos a guiarnos por lo que ha dicho Pichetto en los últimos días. Sí. La política argentina, la que viene, va a estar entre María Eugenia Vidal, Sergio Massa, nombró 3, 4 personas más, nombró gobernadores peronistas como Sergio Uñá, como Gustavo Bordet. También en esto, y nosotros sí lo sabemos, Sí. lo que se está jugando son los liderazgos de las cámaras legislativas. Claro. Todos nosotros lo tenemos claramente identificado a Agustín Rossi. Todos lo tenemos identificado a Miguel Ángel Pichetto. Todos tenemos identificados a, por ejemplo, la chica del PRO que defendió el aborto, ayúdame. Los Sí. penatos. Los Penato. penatos. Los Silvia. penatos. Es decir, o Mazot, el jefe de la bancada del PRO, Del PRO. en el Congreso. Sí. Me parece que hay una oportunidad, ya te digo, esto la población cuando vote ni lo sabe, pero nosotros que estamos en un análisis más fino, Sí. me parece que tenemos que entender que además hay una gran ventana para Claro. todos esos jugadores que van a hacer la política dentro de 4 años para poner sus jugadores Raúl, pero en ahí ese lugar. un poco abonás digamos, el deseo, la teoría de Alicia de que debería ser importante, porque remarcás, la gente esto ni lo sabe, Y pero por supuesto que no digo, lo sabe hay- porque está ocupada en sus problemas, No, en bueno, me resolver el parece desempleo, la inflación. Esta Claro. profundización de la polarización que se ha dado en la propuesta electoral, veremos qué chances va teniendo Sí. la Baña de cara a agosto, qué chances va teniendo la izquierda, pero claramente hay dos fuerzas muy importantes Sí. que están compitiendo y disputando el escenario. En este contexto, la votación para referentes en el Congreso de la Nación responde a eso, digamos, a qué proyecto estás acompañando cuando votás determinados legisladores, digamos, Pero en función de que responda a tal ¿Quién cuestión. define todo? A El ver. peronismo. El peronismo que Y con sí, la eso tiene candidatos en todos lados. burocratización se van para el Cambiemos, se Claro. quedan. Pero se ahora, dan Le vuelta. puso un vicepresidente a Macri. Pero A- por eso te estoy diciendo. A ver, minuto. sí, Pero minuto. Yo no creo que peronismo. Raúl- Minuto, Raúl sí. recién daba algunos nombres, Sí. ¿no? Que seguramente son los que todos tenemos presentes, Sí. pero la mayoría de los legisladores, que son cientos, no los conocemos. Claro. Muchos van a hacer la plancha, por eso me parece que también hay como un desinterés por parte de la sociedad Sí. o de la ciudadanía a la hora de
pensar a quién vamos a votar o no nos preguntamos quiénes son los posibles candidatos. Sí. Yo, por ejemplo, a Benedetti lo vi con mucho énfasis en la campaña para gobernador, hablando de que iba a bajar el precio de la luz si era gobernador. Sí. Y yo no sé si ahora estos 6 meses que quedan, o bueno, le quedan 2 años, no sé qué es lo que va a hacer ahora en las elecciones, si va a ir como senador o no, pero yo no sé si él va a seguir insistiendo tanto o con tanto énfasis. su Puntualmente, propuesta. no es por caerle a él, pero Benedetti con eso, por si fue eso, lo que- cuando están como legisladores yo los veo como más tranquilos y en algunos casos solo van a levantar la mano. Claro. Votó en contra de la ley de regulación tarifaria cuando estuvo en el Congreso y se juntó peronismo, Frente Renovador, algunos bloques sueltos y sacaron la ley de tope tarifario y retrotraer los precios a diciembre de 2017, votó en contra. Y ahora en campaña electoral prometió bajar la luz. Bueno, Pero- yo pienso, sí. porque hay que pensar en esas personas que está en el Congreso él, y él viene la campaña, ofrece todo lo que ofrecen, el oro y lo demás, y resulta que ya está instalado en el Congreso, dijo algo en el Congreso, es como vos decís, votó en contra, votan en contra del pueblo, y resulta que termina la campaña y vuelven a su cómodo, a su comodidad, y chao, fuiste. Ahora, hay no algo se de quedan las cosas- peleándola abajo Sí, con la gente. Sí, Lalo. Sí, Jorge, no, de las adelante. cosas más interesantes que, digamos, que yo he escuchado es el interés de Bordet de insistir con la reforma política, pero sin embargo yo tengo dudas. Yo creo que hay mucha resistencia. Sí. Yo coincido con Luz de que el sistema por ahí se autoengaña o por ahí hace las propias trampas para que el status quo siga. ¿Tenés dudas de que vaya a suceder? Sí, yo tengo dudas. Yo Acá creo Si que no Global- sucede ahora, antes de diciembre, Pero primero recuerda que es el acá momento, estuvo es el Balbi. momento ideal, porque pasan las elecciones, porque termina un ciclo en el Claro. sentido de que cuando termine Bordet ya no puede volver a ser gobernador, Sí. pero tengo dudas porque, bueno, ya lo escuchamos, por ejemplo, José Cáceres, ya me parece que no le gusta el tema, digo, por tirar un nombre, ¿no? Sí. Pero cuando escuchamos que Rogelio Frigerio, no ve mal el tema de las boletas cortas, Sí. estamos Ahora diciendo, vamos a explicar eso. vamos a explicarlo. Sí. Estamos diciendo que hay como una sensación muy mezquina de quienes están en el poder para no reformar nada y seguir en el poder. Bueno, quizás lo es cual un pensamiento muy sería donerrosista, pero me parece que no estamos democratizando, ¿no? No estamos Acá le democratizando. tuvimos Un al paréntesis. vicegobernador, el intendente electo Aval, dijo que era el momento y que se Era, iba a hacer y que efectivamente. estaban todas las condiciones dadas. pero para además que- lo dijo Vitor, que es También un lo dijo legislador de la Vitor. oposición. Se lo preguntamos nosotros, sí, claro. sí. Lo Pero que aún iba a así no- decir yo entre dudo. paréntesis, Está bien, sí. un cambio que hay en esta elección es que hay por primera vez equidad de género para nombrar Sí. los candidatos a diputados nacionales y a senadores. O sea, uno y uno, esa es la primera, digamos, va a obligar a alguna renovación que veremos cómo sale. ¿Cuál pero es? no Pero importa, será pero es renovación. uno y uno, Sí. uno y uno. Bueno, Bordet dijo, dijo que no salió por los sectores conservadores, incluso de su propio partido. Les informemos que esos sectores conservadores están vivitos y coleando, ¿no? Ah, no, por supuesto, sí. No, Claro. se está dando un proceso a nivel nacional que es muy llamativo. Ganó el peronismo en la mayoría de las provincias, Sí. abrumadoramente, Sí. pero hay muchas provincias peronistas que no van a jugar abiertamente con los dos Fernández. Río Negro, con la boleta corta, Sí. no quieren saber nada ni con el macrismo ni con FF. Sí. Van con la boleta corta. Van con la boleta corta, Claro. no juegan a nivel Separada de la nacional. boleta Separada. provincial. Javier, ¿por qué no explicas explicale. lo que es la Tanto boleta Chubut, corta? tanto Chubut Córdoba, como pero- Río Negro Mariano, presentaron- pero espera, Córdoba. déjalo que termine la- Córdoba, Sí. es que Areti no se quiere saber nada. Neuquén, que siempre fue un peronismo histórico. Misiones. El MPN. No, el Misiones. MPN, el Movimiento Misiones, Nacional Neuquino. Misiones, peronistas, van con boleta pasa con corta. Santa Fe? Chubut, Van amigo, con los aliado de Massa, Sí. van Santa con Fe boleta va con corta. Sí. Y Santa Fe, Perotti todavía no No dice se nada, definió. no dice que van a ir con No hay Cristina ni con Alberto. Pero no hay definición. No, Digamos, no hay definición. Expliquemos lo que Es es. llamativo que Exacto. no se la jueguen de una. ¿Algo están especulando o algo están defendiendo? Bueno, o es la algo no política quieren? también, ¿no? Pero el Está bien. sábado. Sí, a ver, Raúl, Por para ahora explicar son eso. simplemente, especulaciones. Hay muchos de los que vos nombraste que están adentro. No, bueno, Ah, Río bueno, Negro, pero- Córdoba, Neuquén, Misiones Gente- y Chubut ya anunciaron que van con la boleta corta. Esperá, todavía no se cerró esto, Javier. Dijo Bordeo y 4 días mucho. Sí. Vos esperá. Rubén. No te olvides que van a mirar hasta el final las encuestas, hasta el sábado. No, pero es Están todos con las Porque encuestas, ¿no? Pero- dependen Además de que quién. Hay Perdón. un tiempo de acuerdos para los apoderados todavía. Pero por Claro. que supuesto. excede el 22. Gente, Hay minuto. algo que es una Nadie Mariano, va a ir en un minuto y ahí contra vamos, de pero me la- interesa, de la minuto, me chiquera. interesa que expliquemos qué es la boleta corta, porque no boleta quiero que corta. quede acá. Sí. Es Que simple, para sí. la gente que nos está mirando, en las provincias donde ya se votó a gobernador, va a haber 2 boletas o 3.
En 8 provincias, en 8 distritos, uno de ellos el nuestro, Sí. hay boleta de senador. Es decir, se elige presidente, senador, diputados nacionales. Sí, en los cuerpos, ¿no? De la boleta. Que Exactamente. Porque hay que Hay una hacerlo boleta didáctico. de 3 cuerpos. De 3 cuerpos. De 3 cuerpos, acá, en la provincia. Sí. En otras provincias hay boleta de 2 cuerpos. Claro. Pero, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, donde no se eligió gobernador, Sí. se va a adosar toda la boleta, la de Vidal, la de Graciela Camaño, no sé quién es el candidato. Acá, ¿qué boleta, por ejemplo, en Entre Ríos? ¿Cuál vamos a encontrar? 3 cuerpos. 3 cuerpos. Entonces, cuando dice boleta corta, Sí. quiere decir que los legisladores nacionales no va a estar pegado con el presidente. Claro. Es una boleta separada, pero se vota todos los cargos. Está bien, pero vamos a encontrar Eso 2 es lo boletas raro. en la provincia de Entre Ríos. Digo, No, pero dos cuidado, el cuerpos. presidente puede tener No, tres pero cuerpos, eso- puede Tres cuerpos, tener tres también cuerpos. su Uno de boleta, diputados, uno de senadores y uno del presidente. Del presidente. Donde vayan Bien. con Eso es boleta lo raro. corta, Sí. la fórmula presidencial también puede tener sus candidatos a senadores y a diputados. Claro. Ese Sí, por eso, pero claro, pero a ver si Bueno, Mariano. Chubut y Río Negro fueron las 2 provincias que le pidieron a Servini de Cubría que derogue el decreto que hizo Macri que no permitía que hubiera colectoras, Sí. para precisamente evitar lo que dijo Javier. Estas 2 provincias no presentaron, también Santiago del Estero, Ujú. no presentaron el Frente Todos, no inscribieron el Frente Todos, algunos porque tenían todavía que jugar sus elecciones, diferentes cuestiones internas, pero sí apostaban a después no presentar candidato a presidente y adherir a la candidatura de Todos. Por el decreto de Macri no lo pueden hacer, por eso están todavía con boleta corta. Y la Claro. boleta corta tiene un gravísimo problema, Mm. que en una elección tan polarizada como esta, te puede pasar como en el 2015 le pasó al socialismo en la provincia de Santa Fe, Sí, que fue sin referente nacional sí. y siendo gobierno, habiendo ganado la gobernación de la provincia, metió un solo diputado y se quedó sin senador. Ajá, ajá. Entonces, es una cesión de poder muy grande y arriesgar mucho el poder político que cada gobernador acumuló Algunos adentro. especuladores decían que Schiaretti Y la todo gente- la apostando- gente de Río Negro, de Neuquén, de Misiones, Sí. está en este medio A ver, pero más allá de los enroscando nombres, más allá de los nombres y Pichetto. volviendo un poquito al tema Claro. que decía Alicia, Jugando a 2 puntas. ¿quién nos Sí. garantiza que van a parar haciendo negocio con el sistema financiero? Que de alguna manera van a permitir que la gente todos los días se le siga devaluando los magros que cobra. Que aquel que es monotributista siga perdiendo día a día. A ver, ¿Quién lo va a garantizar? garantiza eso? Y la ¿Quién gran lo pregunta, garantiza? si lo pudiésemos responder hoy, O sea, seríamos ¿los Gardel. nombres o un proyecto en serio? Bueno, ahora vamos a hablar de proyectos, Hay porque que hay muchos pelear- que están hay que hablando de pelear eso. fuerte con Alicia, eso, ¿me permitís que leamos mensajes? Y después de los mensajes venimos con vos. Hay muchos de ustedes del otro lado, gracias por estar ahí. Nos escribe Cristina y nos dice, creo que el sistema para votar no va a cambiar nunca porque los que tienen que ver con eso son los que están en el poder y no desde ahora, sino desde hace décadas y no están dispuestos a soltar la teta de la vaca. Hola, buenas noches. No creo que sea tan fácil para el kirchnerismo volver a gobernar el país. Está bien que lo de Macri ha sido una decepción, pero como dijo Durán Barba, a la hora de votar, creo que va a ser más fuerte el miedo a Cristina que la decepción de Macri. Hola, soy Esteban, los estamos escuchando con mi familia, comiendo lo que quedó del almuerzo. La verdad que lo único que queremos es votar a alguien que cambie esta situación, que cambie esta política de cerrar fuentes de trabajo, que cambie no saber si mañana te va a tocar a vos. Y la verdad que no estoy viendo eso ni en Macri, ni en Cristina, ni en Pichetto, ni en Lavagna, ni en ninguno que hasta aquí se mostró como posible candidato. Hola, buenas noches. Quiero saber qué opinan de lo que dijo el dirigente Cáceres respecto de que Pichetto era la ambulancia que iba a levantar a todo el vejestorio. Ah, es verdad. Ahora vamos a... Viene bien, la ambulancia viene bien. Claro. Levantando vejestoria viene bien. Como- Surge también de lo que dijo el doctor Alacino, por ejemplo, hoy en Radio La Voz, Sí. de que está juntando la parte histórica Sí. del peronismo, el museo, dualdismo, el piezas. menemismo, Sí. y bueno, y lo maltrató al kirchnerismo por el tema de la corrupción, de que no, Él- no tienen que volver. No sé si como lo histórico, en realidad creo que es un poco más despectivo, ¿no? En realidad, como bueno, no voy a Que decirlo él yo, pero dijo, como diciendo yo soy algo que no va... menemista. Está
Está bien, se entiende. Pero ahora vamos a hablar de eso porque también Pichetto tiene un claro rol dentro de ahora el espacio Juntos por el Cambio, que es tratar de recolectar la mayor... De hecho, él mismo lo dijo. Después de la pausa vamos a hablar específicamente de eso, cuáles son las reales posibilidades que tiene de juntar a los periodistas. Perdón que había quedado algo de Alicia. Estamos hablando de las boletas cortas que van a ir con 2 cuerpos, pues, sin adherir a la presidencia en esas provincias. Sí. ¿Y qué dicen los que votan? ¿Cómo Los que que dicen? lo van a votar. Sí. Van a votar, aunque sea la boleta. ¿Ellos van a imponer que se vote nada más que la boleta corta? ¿O la gente va a decir, no, voy a votar también al presidente? La posibilidad, bueno, del corte La está corta y siempre. la larga ¿Qué va a pensar? en esa Claro, provincia. Hay otra cosa, que mientras nosotros, claro, hoy el tema es y hay que decirlo para que también, como dicen los oyentes por ahí, ¿qué pasa mañana si tendré trabajo o no tendré trabajo? Eso también hay que decir. Hay como una ¿Quién va a grande- venir? ¿Qué proyecto? Va a haber 2 proyectos Sí. nacionales, 2 nada más, no 3, 2. ¿Vos decís que hay 2? Hay 2. Porque la No, tercera, sí. sí, hay 2. Porque la ancha avenida del medio, que es este hombre que tiene 80 años ya, La Baña. Labaña, está ahí, para mí juega más para la derecha que para... Que la ancha venía al medio era más en el momento. No, también. pero él también está con no y tampoco. O sea, pero es tampoco- Cristina creo- Macri es un poco lo Se que va a se ir para el lado ofrece. de Coincido Macri. con Alicia en que Sí. la ancha viene al medio ya no es tan ancha, no sé si No, es no, una pero avenida. está También es como cierto está que, ojo Sí. que la Baña hubo una seducción muy grande del Partido Justicialista e incluso del kirchnerismo con el propio Labaña. Es decir, Labaña mismo no se sabe qué es todavía, ¿no? Sí. No, sí, pero sí, con sí. Urtubey. Me parece que... Bueno, Ya con Urtubey, Con claro, Urtubey cambió. fue un poco Que más más allá complicado. de la- Sí, No, quería sí, Raúl. terminar esto, Sí, no, de que va a haber 2 proyectos nada más. O el neoliberal que está gobernando y que nos ha llevado a esta Sí, está tragedia, bien, porque sí. es una tragedia nacional lo que está pasando. Ujú. Yo no sé si ustedes tienen idea, todos los que estamos acá sentados, que todos los días comemos, creo, Ujú. lo que está pasando en el gran cinturón de Buenos Aires, acá en la Sí, Paraná adyacencia también. de Paraná Sí. y en todas las provincias, la pobreza, lo peor. Bueno, Y y el- ¿qué y va el a otro- pasar con los proyectos nacionales y que el van a otro proyecto? ofrecer los dos? Y el otro proyecto, Sí. que por lo menos hoy largaron unos cuantos puntos del proyecto de Fernández, Ajá. El kirchnerismo, dice usted. que... No es el kirchnerismo. No, yo no hablo así. Esa es, yo una, digo, esa es una chicana No, y eso esa es es- una eso- deformación de la realidad. claro, bueno, lo primero, atender a los jubilados, buscar Alicia, la forma que y las es cierto que pymes... porque Linda van a decir cuando- todos, Alicia, todos nos van a No querer dicen decir cosas lindas, ni Pero, siquiera Ana, te dicen cosas lindas en el oficialismo. A ver, Ana, hay- 27, No dicen 27 cosas programas lindas. escuchándote pedir las propuestas y plataformas Claro, de los pero por partidos eso y no ahora van a decís que decir no les cosas creen. Tuvieron 12 años para tratar de Pero los perdón, Minuto. ¿alguien se acuerda del debate 2015 de Macri con Scioli? No te enojes, no te Eso, enojes, no por te eso enojes. mismo te estoy diciendo, cosas lindas van a decir exijo que todos. los debates Minuto. sean con fuerza Eh, obligatoria al presidente. Hay Minuto. una, De hay cumplimiento después. A ver, El otro día cumplan con Ana, escuchando- sí. escuchando en la tele, y es algo que me representa totalmente, una encuestadora dice que le había pedido a la gente que pusiera una sola palabra con Cristina y con Mauricio. Sí. Cristina, la palabra fue corrupta y Mauricio fue inútil. Bueno, no estamos entre ¿qué dos muy lindas alternativa opciones, nos si es deja? así. De Guatemala Gente, y Guatepeor, minuto, una minuto, sola minuto, porque candidatos tenemos son Alberto que, tenemos que compartir, Raúl, y tenemos que ir a una pausa. rápido. Una sola cosita, pues creo yo que José Luis Espert, más allá de lo que podamos mensurar, Sí. no forma parte de las dos ideas estas que estamos hablando, de la del Frente No, de para Todos, ni de Cambiemos, Sí. y tampoco Gómez Centurión, que es un militar, Sí. que tiene una formación religiosa muy fuerte. A mí me parece que, aunque sean minoritarias, hay La expresiones. izquierda también. Y la izquierda. Y la Define izquierda. mañana la Y la izquierda, izquierda, los candidatos en el es decir, Mañana, bien. Como decía En el Luz más plenario. temprano, hay dos grandes elementos que polarizan, pero hay otras ideas. la también. izquierda pero que el va tema es unida si vos después de lo mucho votás, tiempo. le das chance al otro, al que no Aquel querés que, gane. diga, Bueno. aquel que diga, Siempre es no lo mismo. tengo dónde encontrar, eso es mentira. Hay opciones, bueno, ahora lo vamos a debatir bien después de la pausa porque vamos a hablar también de cuál es el rol y cuál está haciendo y cómo ha venido funcionando hasta ahora Pichetto dentro del espacio ya se me confunden todos los nombres. Sí, cambiemos. Cambiemos por todos por el... ¿Cómo están tanto desde que Bueno, Macri claro. se presenta como el outsider de la política? Un poco complicado. A esto que Bueno, llegamos, cambiemos, vamos a los decirlo. jóvenes, y demostrar
olvidaron todos los jóvenes que llevó al gobierno lo que son. El Eh, primer sueldo lo cobraron con el PRO. Bueno, que ahora, está demostrado en Paraná. ahora vamos a hablar de eso, gente. Sigan enviando sus mensajes, los vamos a estar leyendo en vivo, son importantes para nosotros, siguen funcionando como disparadores para nuestro debate también. Ya venimos después de la pausa breve. Bueno, ya estamos de vuelta, estamos hablando de primero de qué es lo que vamos a votar, qué son las PASO, ¿no? Digamos, si no hay en realidad fórmulas entre presidentes que elegir. ¿Todos a dedo? Antes, porque hay cuestiones Todos que a dedo, dice Ana. no podemos minimizar con alguna palabrita ahí que dijo ¿Quién? Alicia, hablando de Labaña. Sí. La verdad que una mente brillante como esta no se puede dejar de lado. No creo que sea un tipo viejo para la política porque estamos viendo los debates de Donald Trump y Sanders en Estados Unidos y nadie dice nada. ¿Vos entendés? Entonces yo creo que también ahí hay otro proyecto, que la gente podrá acompañarlo, no, pero creo que merece respeto por la trayectoria que han tenido. O sea, no es una corrección de mi punto ¿Cómo de lo ves vista. con Urtubey? ¿Cómo? Con Urtubey, ¿cómo lo ves a Labaña? Yo creo que se equivoca Urtubey, pero bueno, son decisiones que No, se se toman. equivocó Labaña Que con puede, Urtubey. no, Urtubey es el que se equivoca, ¿sí? Porque Urtubey corre el gran riesgo, no solamente que puede llegar a perder la elección, ¿sí? Sino que después, teniendo en cuenta un dato, en Salta hay elecciones a gobernador después de las nacionales. Se puede quedar sin nada. Es un riesgo que corre. Cuidado. Pero hay que ver también la trayectoria de Urtubey en Salta, es dueño de Salta casi. Se ha quedado con grandes extensiones de monte, ha desmontado, ha echado a los dueños de la tierra, lo ha expulsado. Así que yo creo que Labaña yo no tengo lo respeto, con todo respeto, yo no dije nada respetuosamente. Me Dije pareció que tenía interesante 80 años nomás. por Bueno, eso nada más. pero este hombre... Dije que tenía 80 años. Juntarse, yo también soy grande. Vos sos una pena, Alicia. Vos sos joven, Vamos, Alicia, vamos. A ver. Juntarse Vamos con el Urtubey, vecinalismo. A mí me daría vergüenza ¿Sabes lo que pasa, simplemente Alicia? sacarme No una quedó foto otro con en esa Urtubey. zona, no quedó otro en la No, playa. el candidato que lo iba a ¿Cómo acompañar a Labaña era Miguel Lifchich. Porque hubo mucha especulación. ¿Qué otra Eso cosa? hubiera sido otra propuesta, cosa. una propuesta Era que otra apuntaba cosa. que podía poner en, digamos, recaudar votos por otro lado, por otros rincones. La vio Labaña, pero después de la derrota socialista en Santa Fe, Ahora, tal vez dijo, bueno, vamos me parece a mí con el se lo sartén. ve como un poco intransigente a Labaña, ¿no? En el momento. Mucho ego. Como con mucho ego. Muy- Digo, muy ¿por qué él. hay oportunidades que se le han pasado por al Muy lado y él, las ha sí, dejado A mí me pasar? parece, A ver, que Vicky, perdieron mucho tiempo Labaña, quienes Sí. estaban en el peronismo federal, ya cuando se anunció la fórmula Fernández-Fernández, me parece que fue una buena estrategia del gobierno nacional pensar en la pata peronista. Elegir a Pichetto no fue la persona más adecuada, no es una persona que arrastre votos peronistas. Trayéndolo puntualmente a la provincia de Entre Ríos, me parece que, por ejemplo, en los radicales generó más enojo, que son parte de Cambiemos, ¿no? Más enojo la designación como compañero de fórmula de Macri de Pichetto que adhesiones de peronistas a esa fórmula. Bueno, esa ecuación A ver, sería fatal para el gobierno nacional, me digamos. parece que hay que entender que la estrategia de Labaña no es ganar en primera vuelta. Labaña apunta a un triunfo en un eventual balotaje, a generar, ensanchar y ampliar una tercera vía que hoy parece poco probable, pero ¿Un triunfo en ¿quién un balotaje, sabe? Mariano, vos decís? quién sabe. ¿Por qué? En Rosario, una elección muy interesante la de Rosario. Desde 1940 y pico que no gobernaba el peronismo en Rosario. Sí. Y hubo un cabeza a cabeza entre Hapkin y una persona del riñón del Chivo Rossi, Zuckerman. 1,5 puntos de diferencia, 8.000 votos en Rosario no es nada. Pero si hablamos del balotaje, de un posible balotaje de Labaña. Y Hapkin no es socialista. Hapkin es un afiliado radical. Está bien, pero que venía de la época del Frente Progresista, que le dijo no a Corral de ir adentro del PRO en Cambiemos, porque es adentro del PRO en Cambiemos, no es junto con el PRO en Cambiemos. Y termina ganando y defendiendo la ciudad de Rosario. Mariano, no sé si se puede traspolar, no sé si en lo nacional funciona igual. Lo Yo que entiendo digo, lo que si decís, llegan a Rosario. imantar, No si sé llegan a imantar parte del radicalismo muy desconforme, no solamente con el desastre humanitario, social, productivo
financiero que está Está haciendo bien. el macrismo. Hay que ver si el ejemplo se puede Sí, no, traspolar con exactamente igual. Pero la política... un coche de cola. Ana, sí, Ana, Una sí. preguntita volviendo a Paraná. ¿Qué, por ahí leí hoy, ¿qué de verdad hay que Barisco quiere ser diputado? Sí quiere. Toda la verdad. ¿Toda la verdad? Toda la verdad. Sí. Algunos No puede se necesitan quedarse fuero sin nada, para como dicen, que tratar se va a quedar de Ortubey. esquivar algunas causas judiciales. ¿Cómo, Javier? Algunos dicen que necesita sí o sí fuero para poder enfrentar Las causas judiciales. las cuestiones pendientes que Mira, tiene la justicia. más allá que Pero más allá de se eso hay hayan otra patinado en los últimos 5 meses 22 lucas, 22 millones en publicidad, yo creo que Barisco es el tipo que más votos tiene en Paraná en radicalismo. Y cuidado que salga a caminar. Y estos temas judiciales, a ver, los ha enfrentado, se teflonó y le dio para adelante. Sí. Este es el Sí, tema. es cierto. O sea, Muchos mensajes de Barisco ustedes, viene de una familia de política, no le va a rehuir a esta pelea. Y yo creo que el radicalismo de Paraná va a terminar entendiendo que Barisco es el candidato. No le dé más vuelta. Les Porque es que guste o tiene no los les votos, guste, Rubén. procesado, no procesado. Gente, no le tiene los- miedo a la justicia, a a García, a tus amigos, los fiscales. No les tiene miedo. Pero ¿por qué? Sí, Javier. ¿Sos como un operador judicial vos, Javi? No, ojalá, ¿no? Es un político, en serio. No, gente, de verdad, hablando en serio, lo que vamos a saber, esto hay Se abraza con especulación. las viejas, los agarra a los gurises con ¿Quién? moco. yo pensé- Barisco. no, es pero- así. Ay, pero fíjate, la gran en el buen pregunta- sentido. ¿Sabes, Flaca, Pero lo que qué pasa? desilusión Que de vos la nunca política. caminaste un barrio. por Vos supuesto venís que de no. otra elite. Sí. No podés hablar de pobreza. No, Ana caminó. No podés hablar de pobreza vos. A Rubén. mí No no. estoy hablando de A mí de pobreza. pobreza no. No Rubén. estoy hablando de Entonces, pobreza, estoy Barisco, preguntando de Barisco Barisco. es popular. A ver, es de una raza de políticos. A mí me puede gustar, ¿no? Pero le reconozco eso. Sí. No, Pero a mí me parece no se que, lo van a perdón, llevar por ella delante. me parece que Sí puede puede hablar hablar. puede hablar de pobreza aunque no la haya vivido de cerca, porque de hecho estamos No, cansados de quien no lo escuchar a vivió los no puede políticos, hablar, la a puede los hablar políticos Raúl. que no Nunca me vivieron quedé la con hambre, pobreza, que ¿verdad? hablan de la Alicia, pobreza. a Javier, ellos pueden hablar de No pobreza. estaba pero hablando No, de pero los pobreza, políticos primero que mismos la hablan ven de a diario pobreza en y la nunca pisaron el provincia. barro. Pero hay otros que no pueden hablar de pobreza. Macri, ¿te puede hablar de pobreza? Decime, Pero ¿quién cuando es el usted tipo para se le decirme rompió qué un puedo, auto, qué no puedo no se lo hablar? arreglaban, se Rubén. lo cambiaban. No se Rubén, enojen, ¿me minuto, escuchás? minuto, Esto es minuto. así. Minuto. Hay muchos A mí me políticos. A ver, parece- la verdad me tienen cansado todo Minuto, esto ahora- que hablan de los pobres, pero no conocen, nunca entraron en un rancho. Pero Rubén, ¿cuántos Primero, políticos nunca están en esa entraron. situación? ¿Cómo? ¿Cuántos políticos están en esa situación que hablan de pobreza y no la han vivido? Macri Mucho. y detrás Macri de él no. un montón. Acá yo creo que en el último tiempo, Bordet, después de haberse ayornado lo que es Macri y haber inventado el nuevo Bordet, lo hizo. Urribarri lo hizo, les guste o no, se subió a un carro, como quieran llamarle. Otro en el peronismo. ¿Quién lo hizo? Perdón, yo quiero, Entraron quiero- a- Yo quiero quiero hablar un citar. poquito, no, Sí. déjame A ver, porque tengo que minuto, contestar. sí, Ana. A ver, Yo quiero ¿quién lo decirle hizo? a A ver, Rubén- minuto la palabra a Ana, ¿Me puede Rubén, escuchar? Rubén, ¿Me puede minuto. escuchar? ¿Quién? Si usted me puede No, escuchar. de este lado soy Bueno, discapacitado. hablo un poco más fuerte. A mí me parece que yo puedo decir lo que a mí me parezca. Que usted no Yo esté no de adhiero, acuerdo. señora, discúlpeme. Me termino Yo de le digo que usted nunca ¿Puede Minuto, dejar de minuto, escuchar? minuto, Rubén, minuto. Este es el Usted tema. puede estar de acuerdo o no con lo que No yo estoy de digo. acuerdo. Bueno, pero Para yo voy nada. a decir, puedo decir lo Yo que estoy en a las mí me antípodas. parece. Ahí Me está. parece de abajo. correcto. Como para Perfecto. redondear, me Con parece, laburo. Perfecto, me perfecto. parece que Sí. que es cierto, todo el mundo puede opinar de todo, pero también, digamos, es cierto que hay barrios donde la realidad es absolutamente diferente. Yo estuve haciendo un proceso de observación muy grande para ver qué es lo que iba a pasar en Paraná y en la provincia. Sí. Es cierto, el nombre de Barisco, uno veía 3 tipos de pintada en los barrios. Sí. Barisco 2011, Barisco 2015 y Barisco 2019. Sí. Y uno notaba cuando se empezaba a meter el apellido Val. Sí. Que tardó en llegar, pero una vez que llegó, se desparramó Se por todos desparramó, lados. es cierto. Digo, es cierto que en los barrios no conocen a Pichetto, no conocen a todos estos nombres de cúpula, pero sí conocen el municipio y sí conocen al político que tiene cercano, lo que dice Rubén en el Pero segundo. es importante, A ver, es ¿cómo van a importante, dar las perdón, elecciones? es Minuto, importante, minuto, Rubén. Sí. a ver, es importante que el Minuto, político, Rubén, por favor. quiero decir Sí. eso, es importante que el político entre al rancho de esa persona que vive en extrema pobreza o es importante que cambie su realidad. Claro, Es importante Una que, cosa- es importante o sea, que la las gente dos lo conozca, al No, político, por Jorge, empezar. por supuesto, pero que ese político haga algo por cambiar Por la esa realidad de pobreza, ellos, por totalmente. sacarlos de esa Alejandro, situación. lo que ya que dice, sí. digamos, es una desilusión para la política si me dice que es conocido porque le da besos a las viejas y le da o besos a los chicos con moco y los abraza. Que me diga, porque les hizo cloaca, porque les hizo, pero no Bueno, que la las dos gente va a cosas, votar digamos. nada Vos tenés más. el caso de Busti, la escuela que vas en el interior,
y hablan mal de Gusti. No, pará, que Gusti vino, Perdón, le dio esto un también abrazo se lo a mi veía- papá, me hizo la escuela, me hizo el centro de salud. Sí. Eso sí. Una cosita. Minuto. Más Sí, allá de Raúl. eso. Una cosita, porque estamos hablando de pobreza y pobreza no fue tema en la campaña. No fue tema. No fue tema porque ni siquiera vale. Sí, pero economía sí. ¿En cuál? Bolsillo. En la Estás hablando del campaña municipio. paranaense. Bien. Paranaense. Se habló de salario. El año pasado en Paraná, 23.000 personas ingresaron en la pobreza, 6.000 y pico en la indigencia, cifras oficiales. Sí. Todos nosotros sabemos que ese proceso en el 2019 se aceleró. Entonces, ya estamos en junio, si el año pasado ingresaron 30.000 personas entre pobreza e indigencia, ¿cuántas más tenemos hoy? Ese tema no estuvo. No, increíblemente. El que lo había no dicho estuvo. lo tenía entendía como eso, bandera Raúl, si no era entiendo al lugar? Gente, minuto, Porque porque la estadística es un es- número. es un tema- es un Ay, tema ¿dónde están los Pero pobres? complicado. Tenemos Minuto. millones. Minuto. Hay gente que dimitió, tuyo detrás mío hay un Minutos, montón gente. de Hay pobreza. muchos mensajes del otro lado. Este tema, por supuesto, el de la pobreza y el de los candidatos. ¿Y qué hacen los políticos con ellos? Si la usan o la solucionan, es un temón. Tendríamos no para un programa, tendríamos para un año si nos ponemos a hablar de esto. Es importante hacerlo. Pero vamos a darle espacio también a los mensajes de ustedes del otro lado. Nos escribe Graciela, nos dice, hola, como afiliada peronista quisiera saber qué pasó en Concordia, Chaco y Formosa, por ejemplo, ciudades que hoy tienen mucho menos de lo que tenían hace algunos años, tenían para ser mejores que Alemania si querían, y sin embargo la realidad fue muy distinta. Ese es mi análisis, nos dice quien también afirma que nos mira todos los días. Hola, buenas noches. Para mí, como senadora, tendría que ir de candidata la señora Cristina de Busti. Es la más representativa que tenemos del peronismo, siempre con la misma camiseta, soy Miguel. Hola, buenas noches. Ahí en el ventilador, el candidato Gainza, habría dicho que no descartaba al menos la posibilidad de ir como candidato a legislador nacional. ¿Saben si finalmente será así o Benedetti se quedará con ese lugar? En Cambiemos, o como se llame, nos dice el oyente, ¿es Frigerio el que decide como Bordet decide en el peronismo? Hola, buenas noches, soy Pedro, tengo 21 años, por mi corta edad quiero opinar lo siguiente, desde antes de que yo naciera se vienen haciendo más las cosas y la gente está cansada de todo esto. Creo que en estas elecciones la gente no va a votar masivamente a Macri porque fue defraudada, su gobierno no fue bueno, lo único bueno fueron las promesas, pero que cayeron a poco de empezar. Creo que sí va a votar la fórmula Fernández-Fernández. De los demás partidos, el único que propone algo distinto a todo esto es Spert, precandidato a presidente del Partido Liberal, y por más que hablen de neoliberalismo, nos dice Pedro, de 21 años, no existe porque la nueva libertad no existe, la libertad es una sola. Bueno, gracias, Pedro, el televidente ahí. Frigerio, como Sí. dice un oyente, Frigerio manejó discrecionalmente el Tiene un Cambiemos poder acá. muy importante. Me parece que esta es la posibilidad de que no lo siga haciendo. De hecho, tuvo más recortado la posibilidad de manejarlo. Recordemos que las elecciones de 2015 sacó el candidato radical, por primera vez radicalismo, después de 100 años, 101 años, Sí. que había ganado la primera fórmula con Laurencena Echeverri, no presentaba candidato por una cuestión de Frigerio, ¿no? Claro. Lo cual fue catastrófico para el radicalismo. Totalmente. Pero me parece que ahora el radicalismo tiene la posibilidad de decir, bueno, Frigerio que haga lo que quiera, nos presentamos igual y vamos a la interna y dirán los radicales que creo que tiene la posibilidad de ganarla. El debate en Sí. Cambiemos es si tiene reelección Alfredo De Angeli, dirigente del PRO, electo Claro. en el 2013 en alianza con Jorge Busti, no era en alianza, no existía el PRO como tal, no era candidato del PRO en ese momento, sí, no existía Cambiemos. Cambiemos. La otra posibilidad es que dispute ese lugar, esa reelección, ¿Quién? Atilio Benedetti Benedetti. como Y como respecto candidato a la a Bueno, pregunta del ahí hay televidente- un problema. Perdón, Mariano, pero una pregunta del televidente. ¿Gainza? Gainza también es candidato y si hubiera problemas con el Para cumplimiento mujer. del cupo, él ya propone a una mujer que es Ah, Silvina Campos, Campos, Silvia Campos. Silvia, para ver Silvia. si no Silvia fuera Campos. él, Bien. quién podría ser. Hay Bien. un problema que es el tema de la convención radical en Mendoza, que dieron el mandato de continuar dentro de Cambiemos. El problema es que esta cuestión de Pichetto vicepresidente, el radicalismo se enteró por los medios, una vez que la decisión ya estaba tomada. Sí. Entonces, hay que ver qué espacio le reconoce el radicalismo dentro de las provincias en las listas, porque cuando
ellos que aspiraban a la vicepresidencia se encuentran con eso, dicen, momentito que ahora las listas son nuestras. Y una complejidad, la resolución de Cambiemos que decía que quienes fueran candidatos en octubre no podían en agosto. En sus elecciones provinciales no podían ser candidatos en agosto. Entonces, ahí hay algo que está negociando aparentemente Pichetto como para poder ir por los mejores candidatos de cada distrito. Y ahí estaría peleándose la posibilidad de Benedetti y también de Barisco bueno, de ahora participar. Ya que decís Pichetto, me da pero el pie para... habría que ver... ¿A quién? A la Sina, ¿dónde lo pones? Habría que ver, claro, por ejemplo... Que ir ¿con Pichetto? No sé, con Pichetto. Claro. ¿Qué pregunta? La pata peronista. Claro, pero el radicalismo le va a reconocer al PRO. ¿Cuántos afiliados tiene el PRO que empezó a debería en la provincia? Eso es lo que decís vos, A tiene ver, derecho a minuto. participar, votalo, ¿no? ¿Cómo, Jorge? Yo creo que una pregunta... Sí, muy importante. Me parece importante la pregunta que está haciendo. ¿Por qué el radicalismo tendría que alinearse en este momento con el PRO? ¿Por qué debería hacerlo un gobierno que está, no digo en caída, pero que está con seria crisis y que en todo caso Frigerio me parece que tiene, o el radicalismo tiene la posibilidad de poner un límite a Frigerio? Yo creo que eso de que si bajan la línea de que no fue candidato no lo puede ser, podrían no hacerle caso y presentarse a las PASO y ganar o no. Hay cuestiones que no son importantes para muchos partidos, pero para los radicales sí, que son los mandatos partidarios. El Congreso Radical de la Unión Cívica de la UCR en Entre Ríos estaba sesionando cuando se enteran de lo de Pichetto. Bueno, dijeron, bueno, pero el mandato fue... La UCR encabeza las dos listas, o sea que es probable que vayamos, si no hay un run respecto de ese mandato partidario por Congreso, que después pasa a la historia y no se viola, esa cuestión, ese mandato terminaría forzando la posibilidad de una interna. Pero te lo refuerzo. Los últimos 3 años los radicales han sido tibios, te lo refuerzo con un dato. Y autodestructivos. O sea, para afuera son muy malos, pero a la hora de defender eso se agachan. Te refuerzo un dato. La consultora Explanans, que es cordobesa, hizo el recuento de votos de 2015 y lo comparó con las elecciones que se van llevando hasta el momento. 37% del padrón ya votó algún cargo provincial. Cambiemos de 2015 a 2019, lleva perdidos 644.500 votos. Pero la elección a presidente es otra cosa, Mariano. Bueno, ahí, pero perdón, porque esto que está diciendo Javier, déjame presentar un informe porque tiene que ver con esto. Vamos a hablar también cómo se especula, los encuestadores se rompen la cabeza también, gente. Pasó en el 2000, pasó en la elección anterior y viene pasando. Y ahora vamos a ver también cuánto tiene que ver Pichetto. Recién Mariano lo nombraba, hablando de los armadores, de Frigerio y demás. ¿Cuál es el rol de Pichetto hoy, si no es atraer votos entonces en Juntos por el Cambio? Ahí me salió. Mira, el informe y ahora lo debatimos. Juntar toda la... Desde que la fórmula Macri-Pichetto salió a la luz, la carrera a la conquista de la mayor cantidad de peronistas posibles para sumar al espacio oficialista quedó instalada. Se dice que hace unos días, en un almuerzo con dirigentes de Cambiemos de la provincia de Buenos Aires, provenientes del PJ, el senador Pichetto prometió sumar muchos peronistas detrás del presidente Macri. Y en esta aventura, tal vez sean los gobernadores las figuras más difíciles. Pero, ¿cuántas son las provincias que ya se alistaron a las filas de la fórmula Fernández-Fernández? ¿Cuáles son aquellas que Juntos por el Cambio quiere sumar al armado político de Macri rumbo a octubre? En Entre Ríos, el gobernador Gustavo Bordet mostró su apoyo al Frente de Todos a través de una foto junto a Alberto Fernández y a Sergio Massa el día que el tigrense decidió sumarse al espacio. Y hoy, al ser consultado por el armado de candidatos a diputados y senadores nacionales por la provincia, dijo: las listas es todo un proceso de cierre que venimos desarrollándose. De acá al sábado, en un cierre de listas es muchísimo tiempo y venimos conversando y sin duda nos vamos a poner de acuerdo. Está todo dado para construir un gran frente político en la provincia de Entre Ríos en esa materia. Si bien sumar gobernadores es la prioridad, algunas voces desde la Casa Rosada aseguran que el oficialismo se conformaría, al menos con la posibilidad de que Pichetto pueda lograr que en muchas provincias se juegue la lista corta. Pero, ¿de qué se trata esta estrategia electoral? Así las cosas, los peronistas parecen ser las fichas claves que todas las alianzas quieren tener. Ahora bien, en medio de
armados y operaciones de última hora, ¿qué dicen las encuestas sobre los nombres ya definidos? Sí, Raúl, perdón, porque... Con el sí. tema de la Pedí. Perdón, sí. El rol de Pichetto. Sí. Ahí el informe es claro respecto a que puede buscar alguna parte del peronismo, especialmente longevos dirigentes o de derecha o menemistas. Sí. Yo creo que hay un rol que no ha sido valorado por la prensa todavía de Pichetto. A ver. Es el comunicador de Cambiemos. Hoy. Hoy. Porque los comunicadores de Cambiemos, Marcos Peña, Sí. Elisa Carrió, y algunos otros que han por ahí tenido su momento de oportunidad para exponer las ideas de Cambiemos, y el propio Macri, que todos sabemos, con el mayor respeto, No es porque el es el mejor. presidente, Sí. pero que sabemos que al sexto renglón, bueno, naufraga. Pichetto es el hombre que explica las cosas que han hecho y las cosas que no han hecho también, con la oralidad de un hombre que lleva 18 años en la legislatura cerrando los debates Bueno, más en importantes. Pero tarde lo eligieron como Bueno, Raúl, pero es representante, me un parece. rol Ajá. que la prensa especializada no le asigna, es y yo cierto creo lo que es nosotros cierto lo tenemos vos que decís, entenderlo. Alguien que pero lea de la corrido. intromisión de Pichetto en gabinete el otro día, y por lo que lo estás diciendo, que lo comparto, evidentemente está marcando el fracaso de Macri. Este es el tema y este es el mensaje. Pichetto viene de alguna manera a decirle, estos son unos fracasados. Nosotros que venimos del peronismo, y cuidado que no se transforme en un caballo de Troya, ¿eh? No. Cuidado, ¿eh? ¿Vos decís, Rubén? Cuidado. Y mira, en la política es todo posible. Cuidado. Cuando vean las listas, A ver, cómo se es un hombre que tiene Ya mucho fue poder, caballo de no vaya Troya a 3 ser años y que medio. después en el Senado tengamos Claro, un A ver, un hombre sí, que tiene mucho poder, Alicia, ahí y vamos. tiene mucho poder de rosca Sí. y de conocimiento, sobre todo en el Senado. Sí. Lo que dice Rubén no es para... Pero lo que se necesita es que arrastre votos. Lo que Digamos necesita la ahora ley- son votos, Lo que un se necesita son horizonte votos y yo no corto. sé si los va a arrastrar. Digamos que hubo varias elecciones provinciales. En 11 ganó el peronismo local, en 3 creo que partidos provinciales Sí. y en una, en Jujuy, bueno, digamos el gobierno nacional. Por supuesto que no hay que tomar como sentado que el peronismo se va a imponer en las elecciones legislativas, por ejemplo, acá en Entre Ríos, por el Sí. solo hecho de que ganó el peronismo local. No es Sí. así. Lo que pasa es que me parece que el gobierno nacional se equivoca en no elegir un hombre que le sume que votos. le sume votos. Puede comunicar bien, como dice Paralo, Raúl. una Puede, sola cosita más, perdón. Le A ver, garantiza una sola cosita gobernabilidad más. e institucionalidad. El jueves Sí. a la tarde de la Sí. semana pasada, Pichetto se reúne con Durán Barba. Sí. El viernes a la mañana, Pichetto, sin que nadie se lo pregunte, dice, yo estoy muy preocupado porque hay aquí en la provincia de Buenos Aires un candidato de justicialismo que pertenece a las filas del Partido Comunista. Por Kicillof. Por Kicillof. Sí. Lo dijo Pichetto, no lo dijo Frigerio, no lo dijo Marcos Peña, no lo dijo Carrió, no lo dijo Macri, no lo dijo nadie del PRO, lo dijo Pichetto. pero Sí. no lo debilitó a Pichetto el hecho de que Urtubey haya dicho, primero me eligieron a mí como el candidato a vicepresidente. También en ese sentido. También hay es, otra- es un tema. A ver, No, perdón, a mí Alicia. me sí. parece que Pichetto aparece, siempre fue de derecha, lo que pasa que lamentablemente el peronismo lo contuvo toda la vida, los 18 años que hace, que estuvo con Menem, que vendió el país, que siguió estando con Duarte, todo lo que Sí. ha estado, está muy definido en su ideología. Él Sí. es un Sí, sí, sí. definido de derecha. Sí. Y en la situación de Macri, que es terrible, que seguramente los provincianos nos enteramos menos que allá, donde está el foco en la capital, Sí. lo desvió del escenario a Macri. Ustedes vieron que ahora se centralizó la figura de él en todos lados. La de Pichetto. La de Sí. Pichetto. Sí. Y Macri pasó como a un descanso, ahí que la gente está en la fórmula, que como Pichetto. Es buen y él- análisis, sí. Y él pasó, Dio Macri House of Cards. le Sí. dio Lo un descomprime descanso. a Macri. Lo ha Descomprime. descomprimido en un Comunica. momento terrible, porque estamos en un momento terrible, pero se bajó un poco Pero lo la... Es buscaron para para que eso, Macri Alicia. parezca de centro Claro. y Y sensible. además, Yo no, creo que lo es- buscaron porque se entienden. A Además, ver, quiero decir lo del sí. radicalismo. Para mí los radicales perdieron la chaveta totalmente en el sentido de que
si viviera Alfonsín. Alfonsín tenía otra forma de pensamiento. Ilia, que lo conocí, yo viví la época de Ilia también. ¿Y qué hacen los radicales? Y son de derecha también los dirigentes, no la masa radical. Me parece que la masa yo radical. coincido bastante con lo que se dijo acá. Creo que tiene razón Virginia en el sentido de que necesita el gobierno nacional alguien que le arrastre voto del tema que no lo encuentra. Quien tiene voto, ¿para qué habría de ir al gobierno nacional? Eso es lo primero que nos podemos preguntar. Me pareció muy interesante lo que decía Raúl respecto de cuál viene a ser el rol. Creo que ese es un poco el rol. También reconozco que la presencia, lo que decía Rubén, la presencia de Pichetto en la fórmula es la aceptación de un fracaso. Me parece a mí que la presencia en todo caso de este senador experonista o no sé cómo definirlo, en todo caso viene a hablar del imaginario argentino, de decir, bueno, ellos no saben solucionar, han dicho hasta el cansancio que sin el peronismo no se puede gobernar. Fíjense que acá hay uno al lado que le va a dictar al oído las cosas para salir de la crisis. Me parece que ese es el metamensaje que... Pero el gobierno decís que lo hace a propósito y no se siente incómodo con eso. Es que, al contrario, lo que se busca es eso. Pero si se mantiene en el orgullo, pierde por goleada. Pero entonces vos decís que estaría sumando votos, si esa es la estrategia. Bueno, indirectamente... El imaginario colectivo lo toma bien, Es que yo creo que fue un buen perfil efecto. de Cambiemos. ¿Sí? Suma a un perfil de Cambiemos. Es decir, ¿Y suma Cambiemos votos? se recuesta aún más en la derecha. Cambiemos con Pichetto asegura su de tirar algún insulto a un comunista como para que quede bien. Digamos, es como definir, es Patricia Bullrich, pero en hombre y peronista. ¿Quiénes son? Y con mayores dotes de oratoria y más capacidad. A mí me parece que Pichetto tiene que ver con eso, con remarcar el sector de derecha, pero yo creería que no podemos subestimar a esta altura del partido la llegada que tiene Pichetto a los grandes capitales concentrados extranjeros. Se va a Wall Street Primero lo mañana. mandaron en una gira a Nueva York, de parte del gobierno. Iba, nadie supo por qué, porque no lo mandó el bloque de senadores. Fue a recorrer y decir, quédense tranquilos que la deuda se va a pagar, sea quien sea el presidente. Entonces, es como un garante de los grandes capitales concentrados. Viaja de nuevo, perdón, te Es quiero un decir, garante de mañana. que se va a hacer lo que haya que hacer para pagarle a los... A ver, Manu también, sí, yo Ana. desde el llano y sin haber recorrido los barrios pobres y sin tener hambre, no estoy de acuerdo con vos, Jorge, en el sentido de que yo a lo Pichetto lo tomé como que, es verdad, no han sabido solucionar el tema económico de este gobierno, y como una cuestión de apertura, incorporar a gente que a lo mejor pueda traer nuevos pensamientos. A ver, ¿quiénes son los dirigentes entrerrianos que van a acompañar a Pichetto en esta... Que se van a sumar a esta... Sí, ¿cuál es la pata peronista que lo va a Los apoyar? senadores entrerrianos. A ver. Los senadores entrerrianos, Minutos, sí. senadores entrerrianos del peronismo eran sus referentes más cercanos en la provincia de Entre Ríos. Claro. Que no lo van a seguir. Sigrid Kunat y Pedro Guastavino, que ambos han tomado distancia de él. Ya. Y han Pero digo, terminado con- retomando la pregunta de Virginia, ¿quiénes son entonces hoy? Alacino. Solo Alacino. Y también hoy mencionó en Radio La Voz Alacino a Emilio Martínez Garbino y todo lo que es el sector del nuevo espacio, del peronismo. Como que están ahí para dar algún tipo de definición. Gente, déjenme, ahí vamos Mariano, después de los mensajes volvemos con vos, que hay muchísimos de ustedes, ¿eh? Sí, por ejemplo, Silvina que nos dice, buenas noches, hay un ejemplo de lo que decían del barro y hacer cosas para terminar con eso. Julio Solanas como intendente, no solo que conoció todos los barrios, sino que pisó el barro y además llevó adelante políticas para terminar con tanta pobreza. Hola, buenas noches. Tienen razón lo que dice en el panel, todos hablan de pobreza, pero nadie recorre los barrios y es muy difícil luego tener como prioridad trabajar por los más humildes. Soy Anaí y los estoy mirando con mi familia desde Crespo. Hola, buenas noches. Celebro la insistencia de los periodistas sobre la importancia institucional del sistema de boleta única. Son un aporte a la transparencia y respeto a la real voluntad del elector, amén de dar mayor igualdad de armas a los partidos minoritarios, salvando la imposibilidad de sobreimpresión y el de repartirlas. También creo que es bueno porque impide la manipulación oficial para el envío de fondos. Hola, buenas noches. Fernández, creo, nos va a dar al pueblo, por lo menos a lo que más lo necesitamos, la posibilidad de poder comer todos los días. Saludos a todos, soy Julio. Buenas noches.
No creo que sea necesario ser pobre para trabajar por los pobres. Creo que eso tiene que ver con ser un buen político y sobre todo ser una buena persona. Hola, buenas noches. Quiero que me expliquen, ¿qué es la rosca? Soy Sebastián. ¿Qué es la rosca? Son los operadores, los que hacen política. En el mejor sentido de la palabra. En la mejor sentido, diciéndolo bien. Los arreglos. Esto es rosca también. Sí, estamos hablando de cómo... Esto es rosca también. ¿Qué es esto? Esto que estamos haciendo nosotros. Son las negociaciones, son Bueno, los cabildeos para... A un nivel, digamos, ¿no? No sé, puede ser. Pero Claro, no pero es la rosca. No es aquella rosca, claro, es verdad. Perdón, Mariano, porque No, me quedé por la mitad con la explicación de Pichetto. Por un lado, el gran peso que tiene dentro de los poderes reales con los que ha venido negociando durante más de 18 años. Los poderes reales de la Argentina, Sí. los grandes capitales, los capitales extranjeros, los grupos de poder en serio, Sí. no el poder político. Y me parece inclusive que no es una respuesta a la candidatura de Alberto Fernández, sino que yo tengo la sospecha absolutamente en el aire, sin ningún tipo de prueba, que es previa esta decisión a la candidatura de Alberto Fernández, porque era como si no fuera Alberto Fernández y fuera Cristina la candidata. Sí. ¿No es una fórmula casi ideal para terminar de romper al peronismo? Entonces, siendo Alberto Fernández, Sí. siendo un tipo que, igual que Pichetto, fue de los más importantes del gobierno del kirchnerismo, Sí. Alberto Fernández un día dijo, no estoy de acuerdo con lo que están haciendo, me voy. Se fue por afuera. Y se fue sin un cargo, se fue sin una embajada, se fue sin ningún contacto a dar clase y a hacer su actividad privada. Después ayudó a construir el Frente Renovador, fue el armador de Sergio Massa, y después se fue de Sergio Massa y se fue con Florencio Randazzo. Alberto Fernández tiene una capacidad de diálogo y de articulación con un montón de sectores, y estos muchachos que nosotros estamos viendo que están cerrando, que son los gobernadores que dicen vamos a ir con vos, Alberto, son los sindicalistas que dicen vamos a apoyarte, Sí. Alberto Fernández, no son tontos. No, obvio que no. Pero No. ahí yo quiero también retomar un poco lo que decía ¿Saben quién es Virginia. Alberto Fernández? Sí. Y no se lo dijeron a Cristina, pero se lo dijeron a Alberto Fernández. Entonces, Mariano, y hablando porque estamos hablando de la rosca también. y en Jorge daba un ejemplo. Eso es lo que a mí me dice que Está bien. Pichetto a lo mejor no va a cumplir con las expectativas de arrastrar mucho peronista para Bueno, aquel lado. pero Jorge daba un ejemplo, por ejemplo, lo que pasó en Santa Fe, ¿no? Sí. O sea, que tenés un color político en la ciudad de Rosario, otro en la ciudad de Santa Fe, otro en la provincia. Y Virginia también decía, no es que necesariamente como se vota en los resultados generales de una provincia se traspola después idénticamente igual al país. En ese sentido, a lo nacional. ¿Qué es lo que se especula desde las encuestas también? Porque es muy difícil tratar de vislumbrarlo. El comportamiento hoy del electorado, que somos todos nosotros, no es tan simple, no es tan orgánico, porque los partidos ya no son lo que eran, Las digamos. últimas encuestas que se difunden, porque bueno, los medios hegemónicos nacionales ligados a Cambiemos, diríamos así, Clarín, Infobae, La Nación, están dando que la imagen de Macri que dejó de caer, se estabilizó y empezó a mejorar. Y el aporte de Pichetto también le está dando una sustentación. Sumado a eso, ahí está, ficticia primavera, donde hay estabilidad. Esto recién empieza, hay que ver si le alcanza para llegar a definir y dirimir esa diferencia Gente, importante. Bien, lo vamos a seguir tratando, pero después de la pausa. Tenemos que compartir una pausa breve. Vamos a ver qué es lo que dicen las encuestas, es muy importante. El sábado cierran las listas, vamos a tener el diseño, no el sábado mismo, pero ya la semana que viene el diseño de las listas con las que nos vamos a encontrar el 11 de agosto en las urnas, una vez más, tercera vez para los entrerrianos. Pausa breve, ya venimos. Gente, tenemos minutos, nada más. Estábamos hablando un poco Massa también, ¿no? Porque estamos centrados en Pichetto, en la fórmula presidencial de Juntos por el Cambio y demás. Ahora, también se conoció que Massa directamente va como primer diputado nacional en la lista... Buenos Aires. Por la provincia de Buenos Aires, que hay que ver también qué va a pasar con Tigre en ese sentido. Esa puja todavía no terminó, creo, la de Malena, su mujer, que él la quiere como candidata a intendente de Tigre. Pero bueno, más allá de eso, ¿qué es lo que le sumó al Frente por Todos, Massa, según las encuestas, el hecho de ser el candidato y no ir a las Primero apelo a una falacia y después me desdigo, porque después opino. Pero la falacia de apelación a la autoridad. Dice Rosendo Fraga, que a esta altura es un sabio, que las encuestas
no pueden ser sin los nombres puestos. Recién este sábado tendremos los nombres puestos, entonces tendremos un periodo. Ahora me desdigo de la falacia porque hay encuestas para y opino. Sí. Creo que yo lo de Massa, Massa tiene en todos lados, acá en la provincia, tiene gente, tiene dirigentes en todos lados. Se dice por ahí que anda promoviendo alguna candidata, inclusive para alguna diputación nacional, y creo que tiene en todos lados, pero tiene en la provincia de Buenos Aires. Fundamentalmente. En la provincia de Buenos Aires, donde hay una... Que no es poco. Una pelea. ¿no? Claro, una pelea de fondo. Claro. Algunos sondeos, como bien marcaba Raúl, le dan un caudal importante a Massa. El tema es que mucha gente lo critica ese zigzagueo, ese panquequeo permanente de estar 15 días atrás negociando con Vidal, llegar a alguna colectora y de la noche a la mañana... Pero lo dicen lejos de una elección. Después, bueno, está bien, pero es un hombre que hasta el propio Jorge Busto lo dijo acá en Paraná, es muy zigzagueante, no se sabe para qué lado se va a acomodar. Y de alguna manera se quiere transformar, dice, en la Elisa Carrió del kirchnerismo. La Elisa Carrió del kirchnerismo. No sé si el kirchnerismo va a soportar una idea. Te acabo de crítica, explicar que no es más kirchnerismo, que es algo mucho más amplio, con otros sectores. Entonces, seguir hablando de kirchnerismo... Está bien, pero vos lo decís por las denuncias, porque sería el denunciante. Bueno, él se quiere tener su independencia, cosa que para mí no va a ser así. Entonces él quiere mantener su espacio con Malena, con su bloque. Sí, el Frente Renovador, que es su partido. Una vez que forme parte del grupo del peronismo y del kirchnerismo, se licúa. Bueno, quiere más protagonismo, evidentemente. Siempre, además si Massa... hubiese ido solo, si hubiese cortado solo, en los próximos años, 4 años, no tendría el protagonismo que probablemente puede llegar a tener si sale bien lo de la fórmula Fernández-Fernández. Sí, porque de hecho él dijo, mi candidatura a presidente puede esperar 4 años más, lo que no puede esperar es bla, bla, bla. Voto suma, me parece, a diferencia de Pichetto. Yo creo que algo no va a sumar a todo el electorado que lo apoya bastante en esta decisión. Si Sergio Massa dice que está lloviendo, se fijan a veces ¿Qué edad tiene porque no le creen. ¿Cómo? 47. 47. Sí, no, sí. Hay una parte de verdad en eso. No, es 47 Para mí, años tiene. agrego que, como pasa con Pichetto, define un perfil del Frente de Todos. Me parece que también define un perfil que habla de más peronismo que el kirchnerismo, que ya no es tan legítimo decir es el voto a Cristina, si está Massa, si está Alberto, si está el sindicalismo de la CTA, si está el de la CGT y el de las organizaciones sociales, digamos. Es como que... A mí me parece muy yo obvio. me vuelvo a preguntar qué va a pasar con los antiperonistas que antes votaban a Macri, a veces por convicción o a veces por ser anti-K, y que con ahora... Pichetto ahora en la fórmula. Bueno, ¿Qué pasa con esa no sé, gente? Si lo pudiésemos... Lo van a O a la votar izquierda. si Lo Pichetto votan no expert. representa el peronismo. Y van a seguir votando a la Macri, A ver, tapándose gente, la nariz. un minuto, porque también eso es cierto. Todas las alianzas necesitan del peronismo, de peronistas, pero ninguna es peronismo. Eso es un poco, ¿no? O quiere presentarse así. Es tan amplio el peronismo. Ahora, ¿qué pasaría en un posible balotaje estamos entrando en especulaciones, lo digo como especulación pura. ¿Qué pasaría en un balotaje entre FIF Si yo te digo y Macri Pichetto? Que Aragón y Asociado hace días dijo que Alberto y Cristina se imponen en primera vuelta, es una cosa. Sí. Si uno se lleva por sensaciones, yo creo que, pero por la gravedad del momento que estamos viviendo. Hoy se patinaron 671 millones de dólares, más no sé cuánta guita en contrato de dólar a futuro. ¿Vos creés que estos tipos van a hacer algo para arreglar esto? Sin lo salarial, sin parar la inflación, vos todos los días cada vez te alcanza menos. Esta es la realidad más allá de los dirigentes, de los Pichetto, de los Labaña, de los Macri, más allá de esto. Esta es la realidad nuestra. Está bien, pero ¿la posibilidad del balotaje la ves o no? No si te gustaría, digo si la ves. Yo no la veo en este momento. Fundamentalmente por esto, fundamentalmente porque la gente ya no banca. Vos también más. decís que no, Alicia. No, para mí es tan grave la situación. Estamos haciendo futurología, que estamos gente, hablando de los entendamos, candidatos, está bien, el programa es para eso, Sí. pero yo estoy pensando en todo lo que, ¿quién de esos candidatos está pensando en grandes soluciones en educación, en salud, en la comida, en el trabajo, en las pymes, en la industria nacional? Bueno, habría que ver. Gente, es un tema que nosotros vamos a seguir de cerca. El sábado
vamos a tener los nombres, que es de lo que tanto estamos hablando. Y Raúl decía, el sábado las encuestas van a ser válidas. Podemos tirar a partir... más nombres. No, podemos tirar. Que y no seguramente... esperen hasta el último minuto para presentarlo, así no estamos hasta tan Así tarde. no estamos hasta tan tarde, ¿no? Lo de Maya se sabía 10 días antes que iba a arreglar así. Por supuesto, gente, pero digo, la lista completa, ¿no? Lo de Massa. Lo de Massa. Pero lo que vamos a realmente votar, aquellos nombres que van a estar en la boleta que ustedes van a encontrar el 11 de agosto, que todos nosotros vamos a encontrar, eso lo vamos a saber el sábado, seguramente, como decía Rubén, hasta media hora antes. Sí, pero cuidado que, según Aragón, aquellos que están procesados como Cristina... Bueno, no, minuto, nos tenemos que despedir. Nos tenemos que despedir. No, pues volvemos al principio del programa. Gente, volvemos al principio. Gente, gracias a todos por estar ahí, como siempre. Gracias, Virginia, por venir. Gracias, un placer. Gracias por la invitación. Gracias por estar. Raúl también, Gracias por venir. Alicia, como siempre. Bueno. Rubén, a todos. Gracias por estar y a todos ustedes por estar del otro lado siempre. Mañana nos volvemos a ver 21:30. Gracias a My Sandy Hombres en Urquiza 1062 y por el look de siempre y a M Peluquerías. Nos vemos mañana. Gracias.